Ah, un pequeño aviso. Bueno, ya, ¿de qué serviría avisar, güey? Bueno, de todos modos, en edición lo puedo poner al principio. Este episodio, la noche del fin del mundo, se va a subir este jueves. Listo. Este jueves 29, como si nada. La siguiente semana no tendríamos transmisión en vivo, vamos a descansar tantito. Pero la segunda parte de este podcast se subiría el 6 de mayo. Y pues estén pendientes porque vamos a hacer unos pequeños cambiecitos. No fue el papel, güey, tenía otro nombre, güey, la celulosa de algo, güey, algo así, güey. Lo que sigue después, lo del rollo, güey. Eso fue lo que le robaron a un cabrón. Y no ganó nada de eso. Ajá. Es que antes se trabajaba con hojas de un cierto metal que no me acuerdo cuál era, no me acuerdo con qué cosas. Y a un francés sé que tenía que plata, pasó... güey. Ajá. Sí que tenía plata. Es lo único que sé. ¿Me dejas terminar una historia? ¿Me dejas terminar una historia, güey? A ver, termina. Si quieres te paso el guión y ya puedes hacer... Termina. Va. No, es que el chiste es que se trabajaba con unas hojas de metal que no me acuerdo de qué eran, con ciertos químicos. Lo que pasa es que había un pinche francés que no me acuerdo cómo se llamaba, güey, que él estaba haciendo experimentos con mercurio y con plata. Y un día se le olvidaron, ¿cómo se llama? Dejó sus hojas de plata y de mercurio, no me acuerdo, lo dejó en un ropero ahí. Y él se fue y el otro día dijo, la verga, dejé las cosas ahí, abrió la de esta y vio que se había hecho una fotografía con los vapores del mercurio y con la plata. O con no me acuerdo qué mamadas tenía ahí. Y básicamente él descubrió la fotografía de corta exposición. Y fue cuando se empezó a usar plata y mercurio para hacer fotografías. Porque de 5, como tú dices, antes las fotografías eran de 5 horas en adelante. 8 horas. Él ya las podía hacer en 15 minutos. O sea, redujo bastante el tiempo de... Lo gracioso es que a lo que iba, güey, era que se tomaban fotos de cadáveres, vato, de gente muerta. Veo gente muerta. Mira, y ahora sí ya vamos a empezar con ese tipo de cosas. ¿Y cómo llegó ahorita? Se supone que el que tiene el humor retorcido soy yo, güey, no... Bueno, no, pero es que no lo digo de manera humorística, güey, sino que a manera curiosa, güey. Es que me parece irónico que de tomar fotos a cosas, güey, después tomar fotos a personas muertas, güey, terminó así, güey, ¿no? En el cine. Es que eran otros tiempos, güey. Ya sé, güey. ¿Qué pensaba, güey? Lo que pensaba la gente, güey, en ese momento. Qué verga. No piensa, güey. Antes y ahorita nadie piensa. Por eso a veces me da risa como la gente dice, es que esto, no piensas. Simplemente. A la verdad. Ya me salió el Caín que llevo dentro. Porque sí es muy chistoso. Es que me pasé todo el día pensando, no, te lo pasas todo el día siendo pendejo. Imaginabas que pensabas. Si pensabas, estuvieras haciendo algo. Pero es que ahí está fuera de contexto, ¿no? Por lo que ¿cómo se dice? Lo que te decía el pensamiento de tu maestro, del maestro Caín. De que pensar y actuar, ¿no? Algo así era. Pensar, era una relación que había entre pensamiento y actuación, sí. Y él lo definía así, güey, que pensar y actuar, güey. No quedarse como que inmóvil. No me acuerdo cómo lo aplicó, güey, pero ya tiene rato que me lo contaste también. Y creo que estaba ahí cuando lo dijo, ya no me acuerdo, güey. Pero estuvo interesante el pensamiento, güey. Sí, porque a todos nos agarró de bajada mínimo una vez. Sí, güey. No, sí, güey, me sacaba de onda ese profe, güey, no manches. Súper chido, la neta, respeto, la verdad. Pero a veces, güey, porque no sé, güey, esa... Yo le llamaría habilidad, güey. De mantener como que, no sé, güey. No sé cómo llamarlo, güey. No sé, neta, no sé cómo llamarlo. Algunos yo creo que lo tacharían de loco, ¿no, güey? Pero es que, güey, verga, güey. Fuera de contexto. Hablando. A ver, aguántame tantito, cabrón. A ver. Bienvenidos a su bonito podcast dominguero. Un pedacito más de jueves los domingos, un pedacito de domingo los jueves. Ya no sé qué estoy diciendo. Pareciera que es una broma, güey. Empezaron a ladrar los perros de aquí atrás, güey. Voy a cerrar la ventana, güey. Aguanta. A un capítulo más de Realidad Fragmentada. En lo que Kevin cierra la ventana, la puerta. Es un chingo de calor, pero... Ya sé, güey.
Tampoco me voy a dejar con sus perritos, güey. Luego hay un perro que llora, güey, de una manera épica, cabrón, que te da miedo, güey, porque pareciera que fuera una niña, güey, una persona, güey, una mujer adulta llorando, güey. Ujú. Y lo hace en la noche, güey. Es como, neta, güey, Bueno, da miedo. Pero bueno. Ujú. no sé cómo iniciar este podcast. Por el título y por las fechas, creo que la mayoría ya sabe de qué voy a hablar. Quiero iniciar citando a Nikola Tesla, que irónicamente no me cae tan bien, pero pues tiene una buena frase. Lo digo porque Shirox me envió un tatuaje en 3 semanas de Tesla y yo así como que, ay, yo soy más de Carl Sagan, pero bueno. Vivirás para ver horrores cometidos por el hombre que están más allá de la comprensión. 25 de abril 1986, un día como hoy, pero hace 35 años. Pripyat, a 18 kilómetros al noreste de la ciudad de Chernóbil, entonces RSS de Ucrania. Más tarde, Ucrania, actualmente. Central Eléctrica Nuclear Vladimir Ilich Lenin. Bueno, ya saben dónde está. Bueno, hipotéticamente en la historia. Víctor Brujanov, Anatoly Dyatlov y Nikola Fomin, o Fomin, no me acuerdo cómo lo apunté, pero bueno, tuvieron una junta para arreglar un pequeño problema. Irónicamente, una prueba de seguridad. Verán, el reactor 4 fue terminado en diciembre del 82. Para recibir la certificación se tienen que cumplir ciertos protocolos y pruebas de funcionamiento y seguridad. No es como de que lo terminen de construir y dicen, listo. Había una serie y todavía hay una serie de procedimientos, pruebas de seguridad, confiabilidad, rendimiento y todo ese tipo de cosas. Pues bien, la planta llevaba casi 4 años en funcionamiento y en 3 ocasiones se había intentado realizar la prueba de seguridad faltante. Y se estaba planeando que se realizaría ese mismo día por la mañana y por la tarde. Pues el protocolo de seguridad el último prueba de seguridad se tenía que realizar el 25 de abril en la mañana y en la tarde. Hipotéticamente a estas horas ya habrían terminado. Las condiciones bajo las que se realizaría la prueba habían sido acordadas desde el inicio del turno diurno del 25 de abril. Los empleados del turno de la mañana, por así decirlo, habían sido instruidos de antemano y estaban familiarizados con el procedimiento. De hecho, algunos ya lo habían realizado antes, o las 2-3 veces que lo hicieron que falló. Un equipo especial de ingenieros eléctricos se encontraba presente para probar el nuevo sistema de regulación de voltaje, y a la 1:06 de la mañana comenzó la reducción programada de potencia, llegando al 50% de su capacidad para el inicio de la jornada. O sea, ya está pasando el de los tamales a la leña, por si quieren. No, eso es en las mañanas y los sábados. Bueno. En este momento, otra planta de energía regional quedó inesperadamente fuera de línea. Y el controlador de la red eléctrica en Kiev solicitó detener la reducción de la producción energética de Chernóbil, ya que debía satisfacer la demanda de la hora pico, que era en la tarde. El director de Chernóbil consintió y postergó la prueba. A pesar de este retraso, los preparativos para la prueba, que no afectaran a la potencia del reactor, continuaron llevándose a cabo, incluyendo la desactivación del sistema de emergencia de enfriamiento del núcleo, destinado a proporcionar agua a la central en caso de una pérdida de refrigerante. O sea, lo bajaron al 50%, iban a seguir la reducción más, creo que tienen que llegar, ahorita lo digo, a qué porcentaje tienen que llegar. Se quedó una red, dijeron tienen que seguir produciendo, y se mantuvieron al 50%. Pero por ejemplo, eso que era echar agua al reactor para que no se calentara de más, que lo desactivaron para el protocolo, dijeron, ¿no afecta? No. Oye, que esté controlando esa cosa que está controlando la temperatura en caso de algo, ¿la dejamos apagada? ¿Qué puede pasar? A las 23:04, o sea, a las 11:04 de la noche, el controlador de la red de Kiev permitió reanudar la reducción de potencia. O sea, hasta las 11 de la noche les dijeron, pues ya si quieren pueden seguirle, ya nadie está usando tanta luz.
El retraso tuvo graves consecuencias. Los empleados del turno diurno ya se habían ido hace 24 horas básicamente. Y el turno vespertino también ya se estaba yendo. El turno nocturno no sería a cargo hasta la medianoche. Según el plan original, la prueba debía haber concluido durante el día, y el turno nocturno solo habría tenido que estar monitoreando el calor remanente. O sea, ellos no sabían ni de pedo. O sea, sabían que se iba a hacer una prueba, pero ellos simplemente tienen que estar monitoreando que todo funcionara bien y que no se calentara de más. El turno nocturno disponía de muy poco tiempo para llevar a cabo el experimento, y durante el cambio de turno se redujo la potencia aún más. Alexander Akimov era el jefe del turno nocturno, y Leonid Tuptunov era el encargado del régimen operacional del reactor. No me acuerdo cuál era de los dos, pero uno tenía 26 años. Era el empleado más joven de la fábrica, digo, del reactor, de la planta nuclear. Uno de los ingenieros más jóvenes en llegar ahí, 26 años. El programa estableció una reducción de potencia del reactor 4 a un nivel de entre 700 y 1000 megavatios. O sea, estaba súper bajito. Ay, los tamales. Está aquí afuera. Ahorita falta que lleguen los tamales. Hay que preguntar, ¿no? Hay que preguntar si quieren unos tamales. Aquí en el chat, ¿quieren? El día que... sí, güey. El día que se haga una reunión, ¿no? Tamales para todos. Patrocinados por... ¿Cómo dice el vato? Tamales. No dice tamales, güey, dice males. ¿Neta? No le puestas atención, bueno. Dice males. Bueno. Marca registrada. Al que se tenía que llegar entre 700 y 1000 megavatios, a los que se llegó a las 05. A las 05, a las 12:05 de la noche, del 26 de abril. Sin embargo, debido a la producción natural de xenón, un gas muy absorbente de neutrones, la potencia continuó disminuyendo, aún sin acción por parte del operador. Es un proceso que se conoce como envenenamiento por xenón. Haz de cuenta que el xenón lo que hace es como el agua, enfría y no deja que se genere más energía o más, no se libere. Es básicamente enfría naturalmente el uranio. Ya. Y no permite que se haga reacciones y se va perdiendo potencia. Y pues literalmente pues ellos ya no le movían nada y seguía bajando el nivel de... Seguían bajando los megavatios. Con la potencia sobre 500 megavatios, Tuptunov insertó por error las barras de control demasiado rápido. O sea, las barras de control que ponen barras de... No creo que son. Ahorita lo digo. Pero es para que... Sí, para evitar la Es como... me da risa porque es como el freno, güey. Literalmente entre más barras pones, menos que algo así. Esta combinación de factores provocó que la potencia cayera a 30 megavatios. O sea, de 500 a 30 de chingadas. Que era alrededor del 5% de la estipulada como segura para el experimento. O sea, tenían que andar como entre... creo que 250 megavatios para que la prueba fuera segura, güey. Y tenían 30. El personal de la sala de control decidió aumentar la potencia, desactivando el sistema automático que movía las barras de control, elevándolas hasta el tope. O sea, el sistema solito decía, voy a meter barras para que no se caliente mucho, voy a sacar barras para que se caliente un poquito más. Desactivaron eso. Y empezaron a levantar todas las barras así manual. Haz de cuenta que tienes un carro en bajada y le quitas todo el freno que puedas. Tras varios minutos, la potencia se estabilizó entre los 160 y 200 megavatios. La caída inicial, sumada al funcionamiento en un bajo nivel de los 200 megavatios, condujo al envenenamiento por xenón. O sea, se estaba produciendo más xenón y se seguía yendo en bajada. Esto impidió aumentar la potencia y para contrarrestarlo debieron extraer más barras de control. O sea, estaba tan fría esa cosa, güey, que tuvieron que empezar a sacar todas las barras de control. Todos los frenos los empezaron a quitar. El funcionamiento a baja potencia y la presencia de xenón
fueron acompañadas por inestabilidad en la temperatura del núcleo, el flujo de refrigerante y posiblemente por inestabilidad en el flujo de neutrones, lo que disparó las alarmas. La sala de control de los separadores de agua y vapor, a variaciones en las tasas del caudal de alimentación de agua y a las válvulas de alivio, que se habían abierto para desviar el vapor excesivo al condensador de una turbina, entre las 0.35 y las 0.45, las alarmas sobre parámetros termohidráulicos fueron ignoradas aparentemente con el objetivo de mantener el nivel de potencia. Esto se oyó muy técnico, pero básicamente las válvulas de agua y de salida de vapor dijeron, aquí algo está pasando. No sigan. Y ellos simplemente dijeron, pues, apagan la alarma, vamos a seguirle. Camarada. Cuando finalmente se logró la potencia de 200 megavatios, se reanudó la preparación para el experimento. Como parte del plan, a la 1:05 se activaron las bombas de agua adicionales, aumentando el caudal de agua. Y eso redujo el margen de seguridad. O sea, el caudal excedió el límite permitido a la 1:19, haciendo soltar una alarma de baja presión de vapor en los separadores. Simultáneamente, el flujo de agua adicional disminuyó la temperatura general del núcleo y redujo los huecos de vapor existentes en el núcleo y los separadores de vapor. Ya estoy bien cabronado, volteo así para ver quién viene. La mayor densidad del agua líquida la convierte en un mejor absorbente de vapor. O sea, hace que sea más... que enfríe mejor. Encender las bombas adicionales disminuyó aún más la potencia del reactor. O sea, literalmente estaban matándolo, estaban ahogando, güey. Entre agua y xenón, güey, lo estaban... Aunque estaban sacando todas las barras de control, entre el agua y el xenón estaban enfriando bien cabrón el núcleo. Los operadores respondieron apagando 2 bombas de circulación para reducir el caudal de agua y aumentar la presión del vapor. O sea, que lo poco que se estaba calentando, que se calentara bien. Y continuaron retirando más barras de control para mantener potencia. Todas estas acciones llevaron a una configuración del reactor extremadamente inestable. De las 211 barras de control que tenía el reactor, casi todas fueron retiradas manualmente. Todas menos 8. O sea, de 211, nada más había 8 puestas. De 211. Ajá. Del mínimo de 30 barras de accionamiento manual que debían permanecer totalmente insertadas para controlar el reactor, incluso en caso de pérdida de refrigerante. O sea, ese reactor podía funcionar en las condiciones que fueran, pero tenía que tener mínimo 30 barras de seguridad. Ya. Y ellos, damos, tiran 8. Chale. Si bien el apagado de emergencia aún podía ser activado manualmente a través del botón AZ5, que es Defensa de Emergencia Rápida 5, el sistema automático que podía hacerlo por sí mismo había sido inhabilitado para mantener el nivel de potencia. O sea, literalmente había un botón, o hay un botón con el que puedes parar todo, que es como que lo presionas y bajan todas las barras de control. Y se apaga el reactor. Ya. Es como una fogatita radioactiva, ¿no? Por como lo estoy entendiendo. Pero básicamente la propia computadora del reactor podía evaluar las situaciones y decía, ¿sabes qué? Está muy inestable, me puedo apagar sola. Ya. Y lo habían deshabilitado para poder hacerla... Para que no lo apagaran y siguieran produciendo. Para que nunca dejara de producir energía. Se podía activar manualmente, pero la computadora no podía decidir por ella sola. Esto fue una cosa. Estas acciones constituyeron graves violaciones al Reglamento de Seguridad Nuclear de la Unión Soviética. Además, el bombeo de refrigerante al reactor se había reducido, de modo que cualquier excursión de potencia herviría el agua, lo que reduciría su absorción de neutrones. El reactor se encontraba en una configuración inestable que estaba claramente fuera de los márgenes de funcionamiento seguro establecidos por sus diseñadores. Si por cualquier motivo entraba en supercriticidad, no sería capaz de recuperarse de forma automática. O sea, básicamente lo agarraron una cosa
una resortera y jalaron hasta atrás, así a más no poder. A las 0:20, a la 1:23:05 comenzó el experimento. 4 de las bombas de circulación principales, las BCP, estaban activas. Durante el funcionamiento normal, 6 de las 8 suelen estar activas. Ya te diste cuenta, ¿verdad? Se cortó la entrada de vapor a las turbinas, dejando que éstas funcionaran por pura inercia. Los generadores de diésel arrancaron y tendrían que haber cubierto la demanda de energía de las bombas. Para la 1:23:43, mientras tanto, la alimentación de las bombas debía ser suministrada por el generador de la turbina. O sea, el experimento era muy, hasta cierto punto suena pendejo, pero era como que el genera cosas, se genera vapor. Literalmente las centrales nucleares trabajan con vapor que mueve las turbinas. En caso de una pérdida o en un ataque extranjero, ellos lo decían mucho. Si se le va la luz a una central de luz, lo que querían era que hubiera una forma rápida de controlar el sistema, de darle energía al sistema y no depender tanto. O sea, era como que el chiste es que la turbina da vuelta. Si se va la luz en el edificio, es usar la energía la electricidad que sigue, porque en lo que se para por completo, usar esa energía para encender las bombas y que empieza a entrar agua en el núcleo. Ok, es algo así como, por ejemplo, lo que entendí fue que primero, el agua en forma líquida, en estado líquido, absorbe más radiación que de manera de evaporación, Vapor, pues, en gas. Así que la misma forma en la que funcionaba esto, según lo que entendí, güey, básicamente, era que había un punto, si en algún punto llegara a perderse el suministro eléctrico para que siguiera funcionando, digamos que efectivamente la central eléctrica, tenían un backup que se activaba directamente con la misma energía remanente que queda al momento de estar funcionando la central, güey, porque hay que recordar que esto no es una madre que se apague ya, güey, sino que el calor sigue ahí saliendo y ese tipo de cosas, ¿no? Y que eso mismo activaba, digamos que otros motores, güey, que eran los que entendí, ¿no? De diésel. Eran los motores de diésel, pero tardaban, no me acuerdo cuánto tardaban, pero tardaban tiempo en cosa. Como en encender o algo así. En encender y bombear agua. Ya. Ahora pues, entiendo que, bueno... En términos nucleares, esos segunditos te pueden costar... Bueno, ahora entiendo que si se apagaba todo de golpe, si se iba todo de luz y no había esto, güey, no habría quien controlara el calor de la misma reacción que se estaba dando y explotaba todo, ¿no? No, por eso, güey. Porque si se iba la luz, como seguía dando vuelta esa cosa, era aprovechar la energía que quedaba en lo que se terminaban de parar por completo las turbinas, en lo que entraban las bombas de diésel y empezaban a bombear agua y se apagaban. Ya. Ese era el sistema de seguridad. Esa era la prueba que estaban haciendo. A medida que disminuía el impulso del generador de la turbina, también lo hizo la electricidad dirigida a las bombas. O sea, falló. Todo falló. La reducción del caudal de agua dio lugar al aumento de la formación de huecos de vapor, burbujas en el núcleo. O sea, la poca agua que llegaba se hizo vapor. Debido al coeficiente de vacío positivo del reactor, a niveles bajos de potencia del reactor, entró en un bloque de retroalimentación positiva, en el que la formación de huecos de vapor reduce la capacidad del agua de refrigerar y de absorber los neutrones, lo que a su vez incrementa la potencia del reactor. Esto causó que más agua se convirtiera en vapor, produciendo un aumento de potencia adicional. Durante casi todo el experimento, el sistema de control automático contrarrestó con éxito esta retroalimentación positiva, insertando continuamente barras de control en el núcleo para limitar el aumento de potencia. Sin embargo, este sistema solo tenía control de 12 barras. Y casi todas las demás habían sido extraídas manualmente. ¿De 200 tantas? Ajá. Solo tenía control sobre 2. Solo tenían 8 ya puestas o 3 y
Y tenían 12 en extra, ¿no? Para poder Y, salvar pa- ese momento. y para que funcionara bien, bajo cualquier situación, tenían que tener mínimo 30. Chale. Con lo que con los sistemas de emergencia desconectados, el reactor experimentó una subida de potencia tan extremadamente rápida que que los operadores no lograron detectarla a tiempo. A la 1:23:40, la computadora Scala, así Skala, todo en mayúsculas, registró el inicio de un scram, un apagón de emergencia, del reactor, que desencadenaría involuntariamente la explosión. O sea, a ver, recapitulando, entendiendo. Al momento de que estaban haciendo el experimento, empezaron a ver una pérdida muy exponencial de energía, güey. Ajá. Lo que hizo que quitaran las barras, como de, no, se nos está apagando, ¿no? Quitaron ¿Haz de, barras. haz de cuenta cuando estamos haciendo carne asada? Ajá. Los del norte lo entenderán más. Haz de cuenta que pones tu carboncito y le empiezas a aventar así aire, aire, aire. ¿Para qué cosa? Para que empiece a prender. Ujú. Pero nada más no puedes hacer que prenda más, güey. Y le empiezas a aventar alcohol, le empiezas a poner periódico, le empiezas a aventar más carbón y todo el desmadre. Y en un momento le soplas bien y se prende bien el carboncito, pero también se prende todo el desmadre que le aventaste a los lados, todo el periódico, todos los chetos, todo el alcohol, todo el perfume, todo lo que sea. Y de tener un pedacito de carbón encendido, tienes un pinche llamarada, güey. Sí, Algo sí, así pasó. sí. Yo estaba pensando más en una, ¿cómo se llama, güey? Ah, donde hacen frijoles y esas madres, güey. Donde Una olla de cocinan presión. esa madre, una olla de presión. Básicamente eso fue lo que también Bueno, básicamente también le dicen eso. hizo boom. Porque había mucha presión y la misma presión no dejaba que se enfriara porque la presión venía del agua que estaba según enfriando las cosas y al momento de que esta agua se transformara en gas, güey, pues se creó una presión muy muy grande que no podía dejar a la misma agua hacer su trabajo, ¿no? Así que pum. Bueno, el Scram comenzaba al pulsar el botón AZ5. Este activaba el mecanismo de accionamiento de todas las barras de control para insertarlas en el núcleo por completo, incluyendo las barras de control manuales que se habían retirado. O sea, dabas ese botón y todas las barras caían. Ya. Y se apagaba. Era como, así como que está el fuego y le puedes hacer una olla encima para que se apague. Y era rápido. Ya. Porque eran barras de boro, ya me acordé. Oh, mira, el boro. Fíjate que tenía mucho rato que no lo escuchaba. La razón por la que se pulsó el botón AZ5 no se conoce. Fuese como una medida de emergencia en respuesta al aumento de la temperatura o simplemente un método rutinario de apagar el reactor una vez finalizado el experimento. Porque era como que ya terminamos, lo apagamos. Existe la opinión que el Scram pudo haber sido ordenado como una respuesta al rápido e inesperado aumento de potencia, aunque no hay datos documentados que lo demuestren. Algunos han sugerido que el botón nunca fue pulsado, sino que la señal se produjo automáticamente por el sistema de protección de emergencia. Sin embargo, en la computadora Scala registró una señal claramente manual. A pesar de ello, la cuestión de cuándo o incluso de si sea realmente o no se pulsó el botón AZ5 ha sido un objeto de debate. Hay afirmaciones que la presión fue causada por la rápida aceleración de energía al comienzo y las acusaciones de que el botón no fue pulsado hasta que el reactor empezó a autodestruirse. Sin embargo, otros afirman que esto habría ocurrido antes y en condiciones de calma. O sea, hasta cierto punto no sabemos si sí pulsaron el botón o si no lo pulsaron. Ya. Lamentablemente, pues perdón por el spoiler, pero ya también algo que pasó hace 36 años, todos murieron. Todos los que estuvieron involucrados en esto ya todos murieron. Y hasta cierto punto no se sabe si oprimieron el botón porque sí vieron que se estaba cagoteando todo o lo pulsaron simplemente para ya terminamos, apagamos, o si nunca lo pulsaron. Tras presionar o no el botón AZ5, comenzó la inserción de las barras de control sobre el núcleo del reactor. El mecanismo de inserción mueve las barras a 0,4 metros por segundo, de modo que tardarían entre 18 y 20 segundos en recorrer las 7 metros de altura del núcleo. O sea, es constando a mal, ¿no? Básicamente el tamaño de mi casa. 7 metros, sí. A la madre. No, hasta ahorita no había dimensionado, güey. Pero bueno.
Ya vi que así como que, "Ah, madre". Un problema mayor era que estas tenían una punta de grafito, lo que inicialmente desplazaba el refrigerante absorbente de neutrones antes de introducir el material de boro que absorbe los neutrones para frenar la reacción. Como resultado, el Scram aumentó la velocidad de reacción de la mitad superior del núcleo. Al entrar el grafito en contacto con el núcleo, se produjo un pico masivo de energía, porque el grafito se usa para dirigir el flujo de energía y para calentar. O sea, el grafito aumenta la velocidad de reacción. Ujú. Es un catalizador para que se haga esa madre más rápida. Ajá. Haz de cuenta que es iniciador del fuego. Ujú. No, es como es básicamente carbón para que el fuego se mantenga vivo, por así decirlo. Y tenía puntas de grafito. Al entrar el grafito en contacto con el núcleo, se produjo un pico masivo de energía y el núcleo se sobrecalentó, causando que algunas de las barras se resquebrajaran cuando se habían insertado unos 2,5 metros. O sea, apenas se iban insertando y se calentaron tanto que se empezaron a doblar y a resquebrajar. Al cabo de 3 segundos, el nivel de potencia se elevó por encima de los 530 megavatios. O sea, andaban en 200, 180 y de repente voltearon 530. De acuerdo con algunas estimaciones, la potencia del reactor aumentó alrededor de 30.000 megavatios. 10 veces más de la producción normal. Chale. Y la última lectura, en la que del panel de control, marca 33.000 megavatios. Se escucharon fuertes crujidos y entonces se produjo una explosión dentro del núcleo, que hizo volar la tapa de 2.000 toneladas del reactor. O sea, esa madre tiene una tapa que pesa 2.000 toneladas, salió volando, provocando un incendio en la planta alta y una gigantesca emisión de productos de fisión a la atmósfera. Y literalmente, o sea, no estuve ahí, pero pues sí, hay fotos donde se ve que, o los testimonios que llegaron a decirlo, se veía una luz, como si hubiera un foco. O sea, se veía el fuego y se veía como que un halo de luz así, al cielo. Ya. Esa madre, güey, la radiación está maciza, güey. Los observadores que se encontraban en el exterior del bloque 4 vieron bultos incendiados y chispas saliendo eyectadas del reactor, algunos de ellos cayendo sobre la sala de máquinas provocando un incendio. Fue expulsado alrededor del 25% de grafito al rojo vivo y demás material recalentado de los canales de combustible. O sea, salió volando grafito y uranio, güey, así, al rojo vivo. Las partes del bloque de grafito y canales de combustible que estaban afuera del edificio del reactor, como resultado del daño a la construcción, la alta temperatura del núcleo creó un flujo de aire que lo atravesaba y el aire caliente encendió el grafito. O sea, como carbón, güey. Ya ves que tienes carbón, pero simplemente está rojo, le entra aire y ¡puf! Prende. Minutos después del accidente, todos los bomberos militares asignados a la central ya estaban en camino y preparados para controlar el desastre rápidamente. Las llamas afectaban a varios pisos del reactor 4 y se acercaban peligrosamente al edificio donde se encontraba el reactor 3. El comportamiento heroico de los bomberos durante las 3 primeras horas del accidente evitó que el fuego se extendiera al resto de la central. Aún así, pidieron ayuda a los bomberos de Kiev debido a la magnitud de la catástrofe. O sea, estaba tan cabrón el incendio que tuvieron que ir los de 2 ciudades. Contrariando a las regulaciones de seguridad, se había utilizado bitumen. Si no lo conocen, no se preocupen, es un material combustible en la construcción de los techos del edificio del reactor y de las turbinas. O sea, haz de cuenta que haces un techo de paja, de madera. El reactor eyectado provocó al menos 5 incendios distintos en el techo del reactor 3, que aún seguía en funcionamiento. Era imperativo extinguirlos y proteger a los sistemas de refrigeración. El jefe del turno nocturno, Yuri Bagarazo, quiso apagar el reactor,
pero el ingeniero en jefe, Nicolás Fomin, no se lo permitió. O sea, literalmente dijeron, acaba de volar el reactor de al lado, nos estamos incendiando, ¿nos podemos ir? No. Solamente se les dieron a los operadores máscaras de gas y tabletas de yoduro de potasio y se les ordenó seguir trabajando. Yeah. A las 5 de la mañana, Bagadarás Shaw, creo que lo estoy diciendo mal, decidió por sí mismo y por sus huevotes apagar el reactor, dejando solo a quienes operaban los sistemas de refrigeración de emergencia. Y debido a eso, los reactores 1 y 2 fueron apagados y puestos en refrigeración de emergencia a la 1:13 y a las 2:13 del 27 de abril. Hasta el otro día, güey. Los niveles de radiación en las zonas más afectadas del edificio, del reactor, se estimaron entre 5,6 roctens por segundo. Que así no se oye tan peligroso, pero eso equivale a más de 20,000 roctens por hora. Y nada más para recordarles, una dosis letal es alrededor de 100 roctens por hora. Por lo que en algunas zonas, los trabajadores que no tenían protección adecuada recibieron dosis mortales en menos de un minuto. Y de hecho mucha gente quedó ahí. Sin embargo, un dosímetro capaz de medir hasta 1000 roctens por segundo quedó enterrado bajo los escombros cuando se derrumbó una parte del edificio. Y el otro lo prendieron y se quemó. No manches. No se sabe si era porque era de baja calidad o porque sí la radiación está muy cabrona, pero que porque sí está bien cabrona. Pero prendieron el dosímetro y se quemó. Todos los dosímetros restantes tenían límites de 3,6 roctens por hora. Por lo que la aguja se quedaba atascada en el máximo nivel. Pero me imagino el vato ese, güey, con el aparatito, ¿no? Como de a ver qué tal está esta madre, güey, ¿no? Y la prende y ¡pum! ¡Ala! Como que ala, güey. Ya sabes que algo está mal cuando el mismo pinche aparato truena, güey. Mira, por lo que la aguja se quedaba atascada en el máximo nivel, en consecuencia, los empleados solo podían determinar que el nivel de radiación estaba por algún lugar encima de los 3,6 roctens por hora, cuando en ciertas áreas llegaba a la astronómica cifra de 30,000 roctens por hora. 30,000 roctens. Y acuérdense que la cantidad que te mata son 100. Debido a las bajas e inexactas lecturas, el jefe del turno nocturno, Alexander Akimov, supuso que el reactor estaba intacto. O sea, es que tú prendes y dices, acabamos de oír cómo voló todo y estamos viendo cómo estamos incendiando y el de lado también. Pero los dosímetros marcan 3, o sea, no hay tanto pedo, por lo visto. Se ignoró la evidencia de las piezas de grafito y combustible del reactor alrededor del edificio, y las lecturas de otro dosímetro, traído hacia las 4:30, fueron desestimadas bajo el supuesto de que estaba defectuoso. O sea, se trajeron otro bueno, otro de los dosímetros buenos, y dijeron, 30,000, está fallando, porque estos me marcan 3,6. Akimov se quedó con los demás operadores en el edificio del reactor hasta la mañana tratando de bombear agua al reactor. Ninguno de ellos llevaba equipo de protección. La mayoría, incluso Akimov, murieron por envenenamiento por radiación dentro de las 3 semanas siguientes. Literalmente ellos, cuando pasó todo el desmadre, se bajaron a abrir las válvulas manualmente, una a una, para que bombeara agua y no se calentara de más. Y pues toda esa agua era radiactiva y pues la radiación media era de 20,000 a 30,000 roctens. Aquí les doy el primer paréntesis para explicar cómo es el envenenamiento por radiación, y también van a entender por qué le tengo bastante miedo. A estos niveles, la radiación destruye la estructura celular. Salen ampollas, la piel se vuelve roja y después negra. Después hay un periodo de latencia, el efecto inmediato disminuye y parece que te estás recuperando.
pero esto solo dura a lo mucho 2 o 3 días. Después comienza a manifestarse el daño celular. Muere la médula ósea y el sistema inmune. Se descomponen los órganos y los tejidos blandos. Literalmente la piel se te cae a pedazos de los huesos. Las arterias y las venas estallan hasta que no queda ninguna para poder darte morfina o cualquier cosa. Es un dolor inimaginable y entre 3 días y 3 semanas estás muerto. Eso es cuando son niveles arriba de 1000 Roctens por hora. O sea, el primer acercamiento en helicóptero evidenció la magnitud de lo ocurrido. En el núcleo, expuesto a la atmósfera, el grafito ardía al rojo vivo, mientras que el combustible y otros metales se han convertido en una masa líquida incandescente. La temperatura alcanzaba unos 2500 grados Celsius e impulsaba vapor radiactivo en un efecto de chimenea en una altura considerable. Mientras tanto, se estableció el control permanente de la radiación en Pripyat, que para la tarde del 26 de abril eran de unas 6.000 personas, no, 600.000 personas, disculpen, 600 personas, veces el fondo natural. O sea, el nivel de radiación estaba 600.000 veces más fuerte que lo normal que hay en el ambiente. Por otro lado, en la base de la cosa, en la base de la planta, las lecturas arrojaron 2080 Roctens por hora. Un ser humano tardaría 15 minutos en absorber la dosis letal. O sea, en 15 minutos. Ajá. 2 días después había 18 heridos muy graves y 156 heridos con lesiones de consideración producidas por la radiación. Todavía no había una cifra exacta del número de muertos, pero en un accidente nuclear aumenta día tras día y la lista de víctimas se sigue yendo año tras año. No es así que digas de un solo chingazo van a pasar todo, es como que es muy lento. La peor parte es que es muy lento. Al mismo tiempo, los responsables de la región comenzaron a preparar la evacuación en la ciudad de Pripyat y de un radio de 10 kilómetros alrededor de la planta. Esta primera evacuación comenzó de forma masiva 36 horas después del accidente y tardó 3 horas y media en ser concluida. O sea, vaciaron una ciudad en 3 horas. La evacuación de Chernobyl y de un radio de 30 kilómetros no se llevó a cabo hasta el 2 de mayo. Para entonces ya había más de 1000 afectados por lesiones agudas producidas por la radiación. O sea, literalmente estaba todo el desmadre radioactivo y no tardaron mucho tiempo en En despejar todo, ¿no? Ajá. Y pues mucha gente absorbió, pues digo, en 15 minutos absorbías la cantidad de cosas. La dosis letal de radiación y mucha gente estuvo ahí hasta un mes. Varios helicópteros del ejército soviético se prepararon para arrojar sobre el núcleo una mezcla de materiales que consistía en arena, arcilla, plomo, dolomita y boro. El boro, absorbente de neutrones, evitaría que se produciera una reacción en cadena. El plomo estaba destinado a contener la radiación gamma. La dolomita sería como una fuente de dióxido de carbono que ahogaría el fuego. Y la arena y la arcilla mantendrían la mezcla unida y homogénea, impidiendo la liberación de partículas. Ya. O sea, el plan perfecto. Una amalgama perfecta, básicamente. Ajá. Es como cuando haces así como que yo me acuerdo que una vez lo hice, que hice un perfume. Le dije, pongo shampoo para que huela bien el cabello, pongo sote para que huela bien el cuerpo, pongo desodorante para que no sube, y es como todo en uno, güey. Al finalizar las misiones, el 13 de mayo, se habían realizado 1080 vuelos, arrojando alrededor de unas 5.000 toneladas de material. O sea, fueron 1080 vuelos y les tiraron unas 5.000 toneladas de material. Que más tarde se comprobaría que ninguna había dado en el blanco. Chale. Sino que destruyó aún más lo que quedaba de la estructura original del blindaje biológico superior. Que contribuyó a la liberación de radionucleidos.
O sea, más radiación para afuera. Ajá. Comenzó entonces la construcción de un túnel por debajo del reactor accidentado, con el objetivo inicial de implantar un sistema de refrigeración para enfriar el reactor. O sea, literalmente se estaba calentando, se seguía quemando y se seguía calentando. Así que dijeron, vamos a hacer un intercambiador de calor en la parte de abajo. Este túnel, así como gran parte de las tareas de limpieza de material altamente radioactivo, o sea, literalmente suena súper ojete, pero con palas, o sea, les pusieron a cierto punto un buen material de protección, pero literalmente recogían pedazos de grafito y de uranio con palas. O sea, cosas que tienen una cantidad de radiación que literalmente te quemaban la mano. Ahí se mete la referencia de los Simpsons, ¿no? Creo que trae una pala, ¿no? El vato. Algo así. Creo que sí. Sí, pero literalmente, o sea, tenían que ir con palas y recoger eso. Fue excavado por jóvenes de entre 20 y 30 años, reservistas del ejército soviético. Chale. El túnel se había hecho en un tiempo récord por aproximadamente 400 mineros de carbón, que tuvieron que soportar temperaturas de hasta más de 50 grados. O sea, esto se estuvo bien cabrón porque literalmente dijeron, es que tenemos que hacer el intercambiador, tenemos que hacer un túnel lo más rápido posible. Y fueron mineros de carbón los que lo hicieron. Fueron 400 y lo hicieron creo que en menos de un mes. Ya. Y pues literalmente estaban a una temperatura... Sí, también hay que... No me acuerdo cuánto estaban bajo tierra y aparte arriba se estaba derritiendo un puto reactor nuclear. Así que estaban, de media tenían 50 grados de temperatura. Ya. Finalmente jamás se implantó el sistema de refrigeración y el túnel fue rellenado con hormigón, solamente para afianzar el terreno y evitar que el núcleo se siguiera hundiendo más. Porque abajo había un depósito de agua subterráneo. Chale. Ya ves que abajo hay, pues abajo de la tierra hay ríos, hay lagos, todo eso que se va conectando entre los demás ríos y lagos. Abajo había un sistema así de ríos. Y literalmente lo que querían era que no llegara ahí porque envenenaría casi todo. Mira, aquí está. En 1 mes y 4 días se terminó el túnel y se inició el levantamiento de una estructura denominada sarcófago, que envolvería el reactor y lo aislaría del exterior. Las obras duraron 206 días. O sea, en 1 año se hizo todo el desmadre. Las evidencias iniciales de que un grave escape de material radiactivo había ocurrido en Chernóbil no vinieron de las autoridades soviéticas, sino de Suecia, donde el 27 de abril se encontraron partículas radiactivas en las ropas de trabajadores de la central nuclear de Forsmark, a unos 1100 kilómetros de la central de Chernóbil. Los investigadores suecos, después de determinar que no había escapes en la central sueca, dedujeron que la radioactividad debía provenir de la zona fronteriza de Ucrania y Bielorrusia, dados los vientos dominantes en aquellos días. Mediciones similares fueron sucediendo en Finlandia y Alemania, lo que permitió al resto del mundo conocer en parte el alcance del desastre. O sea, literalmente todo este desmadre pasó y nadie sabía nada, güey. Hasta que Finlandia dijo, o sea, hay fuga de reactor en algún lado. Digo, Suecia, luego fue Finlandia y luego Alemania y fue así como que... ya, ¿qué fue? En la noche del lunes 28 de abril, durante la emisión del programa de noticias Bremia. Esta güey, un día me madre con un vecino. Voy a sacar la cámara para que esté en vivo. No, Twitch condena eso. Sí, no está bien. No nos podemos pelear en vivo. Bueno, tú narras la pelea. No, tú quitas mi cámara y nada. Mira, ya lo agarró. Dificultades técnicas, una imagen ahí, ¿no? En la noche del lunes 28 de abril, durante la emisión del programa de noticias Bremia, de la emisora de televisión oficial, el presentador leyó un escueto comunicado. Y cito: ha ocurrido un accidente en la central. Es que me estoy concentrando bien cabrón por acá de lado.
Lo voy a editar, güey, porque no está quedando de la chica. Ha ocurrido un accidente en la central de energía de Chernóbil. Uno de los reactores resultó dañado, están tomándose medidas para eliminar las consecuencias del accidente. Se está asistiendo a las personas afectadas, se ha designado una comisión del gobierno. Cierro cita. O sea, literalmente simplemente dijeron eso y se acabó. Chale. Los dirigentes de la Unión Soviética habían tomado la decisión política de no dar más detalles. Sin embargo, ante la evidencia, el 14 de mayo, el secretario general Gorbachov decidió leer un extenso y tardío, pero sincero informe en el que reconocía la magnitud de la terrible tragedia. Sin embargo, la prensa internacional manifestó que el informe, dado por las autoridades soviéticas, minimizaba la magnitud del accidente y deseaba encubrir las posibilidades de efectos colaterales y secundarios que arrojaría al mundo una catástrofe nuclear de esa magnitud y que empezaba a ser evidente por todo el mundo y sobre todo en Europa. O sea, literalmente sí, al final Gorbachev dio un discurso y dio así los pormenores, pero pues se dieron cuenta de que no está diciendo todo. Porque en Europa se dieron cuenta más del pedo de la radiación. Mucha de la información gráfica que se tiene del desastre proviene del entonces fotógrafo de la agencia Novosti, con base en Kiev, Igor Kostin, cuyas fotos mostraban el accidente en sus primeras fotos aéreas y después el rastro de la radiación en la zona afectada. En ellas se puede observarse también parte del procedimiento para intentar detener el desastre y cómo los liquidadores realizaban su trabajo exponiéndose a altas dosis de radiación, cuyas consecuencias el propio Kostin debió enfrentar en su salud posterior. O sea, los liquidadores son los que te digo que estaban ahí limpiando todo el material radioactivo. Y pues básicamente a cierto punto está más o menos bien porque les tenían... Es que hicieron, es que vamos a decir que pues hay unos no sé cuántos Rocktens. Si en 15 minutos aguantas la radiación, si en 15 minutos absorbes la radiación mortal, pues vas a trabajar 5. Vas a trabajar 10. En 10 minutos tienes que tratar de limpiar lo más que puedas y ya te vas. Pero pues a veces así no funciona. Bueno, Igor Kostin es conocido mundialmente por ser el primer y único fotógrafo que tomó fotos del reactor afectado el mismo día del accidente. Él obtuvo la única foto no velada por la radioactividad de todas las que tomó. O sea... Es lo que te iba a decir ahorita, güey, La radiación estaba tan cabrona que si tomaban fotos salían blancas. Es lo que te iba a decir, güey. Dije, oye, esa madre... Se velaban los rollos, güey. Él fue el único que logró sacar una foto sin que se le velara el madrazo. Dicha foto fue publicada mundialmente, consiguiendo burlar la censura de la URSS. Aunque algún tiempo después del suceso, o sea, no la sacó ahí luego no la sacó el mismo día. Posteriormente, Kostin realizó diversos viajes a la zona de exclusión y a las zonas más expuestas, intentando mostrar los horrores derivados directamente de dicho accidente. Y él tiene las mejores fotos de esa parte de ahí. Y a consecuencia de los cuales él mismo se vio afectado por la radioactividad. Tuvo que ser tratado en diversas ocasiones en diferentes hospitales en Kiev, Moscú e Hiroshima. O sea, sí se llegó a irradiar mucho. Y ahorita estoy citando una parte de su libro, y cito: durante mi vida he hecho muchos reportajes fotográficos, pero es Chernobyl el que ha cambiado mi vida, el que ha hecho de mí otra persona. El libro se llama Chernobyl, Confesiones de un reportero, por Igor Fidorovich Kostin. En 1987 fue premiado por el World Press Photo. En sus últimos años residió en Kiev junto a su esposa y su hija, hasta su muerte el 9 de junio del 2015.
debido a un accidente de tráfico en su misma ciudad. Chale. Bueno, es que ahorita salió la de Madame Curie en Netflix. Ah, sí, cierto. Y me da risa, porque descubrieron el radio, estuvieron trabajando con elementos radioactivos. Madame Curie sí murió de radioactividad. No me acuerdo qué enfermedad le dio, pero fue por efectos de la radiación. Pero Pierre Curie murió porque lo atropelló un caballo. Chale. Es como ese güey que se la pasa fumando toda su vida. Ajá. Y muere porque se resbala en la tina, güey. O sea. Chale. O ese güey que es alcohólico bien cabrón, pero pues, lo atropellan saliendo de su casa, güey. Y un día X, güey, le cae un rayo cuando va al monte, güey. O sea. Así es el sentido del humor de la vida. La explosión provocó la mayor catástrofe en la historia de la explotación civil de la energía nuclear. 31 personas murieron en el momento del accidente. Alrededor de 135,000 personas tuvieron que ser evacuadas de los 155,000 kilómetros cuadrados afectados, permaneciendo extensas áreas deshabitadas durante muchos años. Al realizarse la reubicación posteriormente de otras 215,000 personas, la radiación se extendió a la mayor parte de Europa, permaneciendo los índices de radiación en las zonas cercanas en niveles peligrosos durante varios días. La estimación de los radionucleidos que se liberaron a la atmósfera se sitúa en torno al 3,5 del material procedente del combustible gastado, aproximadamente 6 toneladas de combustible fragmentado, y el 100% de todos los gases nobles contenidos en el reactor. De los radioisótopos más representativos, la estimación del vertido es de 85 petabecquerelios de cesio 135, entre el 50 y el 60% del inventario total del iodo, es decir, entre 1600 y 1920 petabecquerelios. Estos son son los radiotipos más importantes desde el punto de vista radiológico, aunque en el vertido incluían en porciones menores como estroncio y plutonio. O sea, se liberó al ambiente, se liberaron todos los gases que había, cesio 137, yodo y estroncio y plutonio. Todo eso salió volando, güey. Chale. 6 toneladas de qué era. ¿De la fusión esta me has dicho? Sí, bueno, 6 toneladas de todo esto. Oh, ya. 200 personas fueron hospitalizadas inmediatamente, de las cuales murieron los 31 que te digo. 28 de ellas debido a la explosión a la exposición directa a la radiación. La mayoría eran bomberos y personal de rescate que participaban en los trabajos para controlar el accidente. Fueron básicamente los primeros y los que más les fue bien cabrón fueron los bomberos. Okay. Porque estaban caminando entre todo el uranio y el grafito para apagar el fuego. Sí. Se estima que alrededor de 135,000 personas fueron evacuadas de la zona, incluyendo alrededor de los 50,000 habitantes de Pripyat. Los liquidadores recibieron grandes dosis de radiación. Según estimaciones soviéticas, entre 300,000 y 600,000 liquidadores trabajaron en las tareas de limpieza de la zona de evacuación a 30 kilómetros alrededor del reactor. Pero parte de ellos entraron en la zona 2 años después del accidente. O sea, hubo un chingo de personas que estuvieron muy cerca, güey, pero a algunos les fue un poquito mejor porque entraron hasta 2 años después de lo que pasó. Las autoridades soviéticas comenzaron a evacuar la población de las cercanías de la central nuclear de Chernobyl 36 horas después. En mayo del 86, aproximadamente un mes después del accidente, todos los habitantes que habían vivido en un radio de 30 kilómetros alrededor de la central nuclear habían sido desplazados. Sin embargo, la radiación afectó una zona mucho mayor del área evacuada. Hola. O sea, llegó más lejos todavía. Aguanta, fue eso, güey. La contaminación de Chernobyl no se extendió uniformemente por las regiones adyacentes, sino que se repartió irregularmente en formas de bolsas radioactivas, como los pétalos de una flor. O sea, no se hizo así como un circulito.
O sea, se iba así como que se hizo una bolsita para acá, otra bolsita para acá, otra bolsita para acá. Informes soviéticos y occidentales indican que Bielorrusia recibió alrededor del 60% de la contaminación que cayó en la antigua Unión Soviética. El informe Torch del 2006 afirma que la mitad de las partículas volátiles se depositaron en Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Gran parte de la Federación Rusa al sur de Bryansk también resultó contaminada, al igual que zonas del noreste de Ucrania. En Europa Occidental se tomaron diversas medidas al respecto, incluyendo las restricciones a la importación de ciertos alimentos en Francia. En Francia, esto es una parte chistosa, en Francia se produjo una polémica cuando el Ministerio de Agricultura negó en mayo del 86 que la contaminación radiactiva hubiese afectado al país, contradiciendo los datos de la propia administración francesa. Los medios de comunicación ridiculizaron rápidamente la teoría de que la nube radioactiva se hubiese detenido en las fronteras de Francia. Sacaron memes de eso. Sí, básicamente, los memes política, supongo. Sí, lol. Sí, porque fue una tontería decir, no, es que aquí no llegó la radiación y, a huevo, la nube se detuvo, aquí es Francia, no. rodea. Antes del accidente del reactor, que contenía unas 190 toneladas de combustible nuclear, se estima que más de la mitad del yodo y un tercio del cesio radiactivo contenidos del reactor fueron expulsados a la atmósfera. Lo que había dicho, el 3.5 del combustible escapó al medio ambiente. Debido al intenso calor provocado por el incendio, los isótopos radioactivos liberados, procedentes del combustible nuclear, se elevaron a la atmósfera, dispersándose en ellas. Inmediatamente después del accidente, la mayor preocupación se centró en el yodo radioactivo, con un periodo de semidesintegración de 8 días. A la fecha del 2011, las preocupaciones se encuentran en la contaminación del suelo con el estroncio y el cesio 137, con periodos de semidesintegración de unos 30 años. O sea, creo que a unos 30 años creo que ya van a ser la mitad de radioactivos que eran, o por ahí va, creo que ya están por terminar. Los niveles más altos de cesio 137 se encuentran en las capas superficiales del suelo, donde son absorbidas por plantas, insectos y hongos, entrando en la cadena alimenticia. Y pues ya sabes cómo funciona la cadena alimenticia. Una planta absorbe radioactividad, ahora es una planta radioactiva. Una hormiga se come esa plantita, ahora es una hormiga radioactiva. Muchas hormigas se comen esa plantita. Ajá. Ahora un ave se come esas hormigas y se vuelve una ave radioactiva. Y así se va. Bueno, de hecho hubo un tiempo de que había noticias que creo que sí fue en Ucrania, que tenían un problema por jabalíes radioactivos. Esa madre, güey. Suena a un videojuego así de esos. Hay un juego que se llama Stalker, güey, en el que sí hay jabalíes radioactivos, güey. Pues a lo mejor de ahí. Y sí, está inspirado en accidentes de por allá, güey. Abro la ventana para que entre aire, güey. Alejandro va a morir de calor este episodio. Las formas físicas y químicas del escape, incluyendo gases, aerosoles y finalmente combustible sólido fragmentado. Sobre la contaminación y su distribución por el territorio de muchas de estas partes esparcidas durante la explosión del núcleo, no hay informes públicos. O sea, si quieres saber qué pedo, dónde cayeron o qué pasó con eso, no hay informes públicos. O sea, todo se quedó por dentro. Son investigaciones privadas, obviamente. Ok. Tú te puedes, así en Google te puedes a buscar y hay gente que se dedica a ese tipo de cosas y pues, sí lo llegó a hacer. Pero no hay informe público como tal. Bueno, ahorita a la facilidad del internet y de la globalización y todo eso, ya sabe. Se sabe un poquito más. Algunas personas en las áreas contaminadas fueron expuestas a grandes dosis de radiación. En la tiroides, debido a la absorción de yodo 131, que se concentra en esa glándula, el yodo radioactivo procedería de leche contaminada, producida localmente, y se habría dado particularmente a niños.
Varios estudios demuestran que la incidencia de cáncer de tiroides en Bielorrusia, Ucrania y Rusia se ha elevado enormemente. Sin embargo, algunos científicos piensan que la mayor parte del aumento detectado se debe al aumento de controles. O sea, lo que pasó hace tiempo con Trump y, ya sabes, no quiero decir la palabra, porque no sé si se siga desmonetizando o no. Pero es como que están dando muchos casos positivos porque estamos haciendo muchas pruebas. Así que vamos a hacer menos pruebas para que sean menos positivos. O sea, no saben si el cáncer de tiroides aumentó o simplemente como se estaban haciendo más controles, pues está aumentando más. Ya sabes cómo funciona la política. Sí, es triste, pero es cierto. Hasta el presente no se ha detectado un aumento significativo de leucemia en la población general. Algunos científicos temen que la radioactividad afectará a las poblaciones locales durante varias generaciones. Se cree que esta radioactividad no se extinguirá hasta pasados los 300.000 años. 300.000 años. En 300.000 años ya no habrá radioactividad en Chernobyl. Y ya podemos ir a... O sea, 300.000 años. Ya estoy viendo un terrenito ahí. Cerca del parque. Solo faltan 300.000 años, güey. Mira, ya pasaron 36. Faltan 200. Faltan 274, ¿no? Algo así. 300.000 años. A la madre, güey. Poco después del accidente, varios países europeos instauraron medidas para limitar el efecto sobre la salud humana de la contaminación de los campos y bosques. Se eliminaron los pastos contaminados por la alimentación de los animales y se controlaron los niveles de radiación de la leche. Se veía súper surrealista controlar los niveles de radioactividad de la leche. También se impusieron restricciones al acceso en zonas forestales y a la caza, recolección de leñas, bayas y setas. Ya, no pueden ir a eso porque puede ser peligroso, básicamente. Ajá. O si ibas a hacerlo, tenías que hacer con un control bien cabrón y tenías que ir a una agencia de gobierno a decir, ¿me puede checar la radioactividad de estos hongos? Imagínate, güey. 20 años después, las restricciones siguen siendo aplicadas en la producción, transporte y consumo de comida contaminada por la radiación, especialmente por el cesio-137. Para impedir su entrada en la cadena alimentaria, en zonas de Suecia y Finlandia existen restricciones sobre el ganado, incluyendo los renos, en entornos naturales. O sea, no puedes comerte un reno que cazaste en el bosque porque es radioactivo. Aunque de preferencia no se los coman, son bonitos. O sea, ¿quién va a traer los regalos de Santa Claus? Santa Claus, ¿no? No, pero ¿cómo le va a hacer? En Uber. Sí, en Uber, sí, obvio. En Didi, güey. Yo lo imaginaba más, güey, como que encima de sus... ¿Cómo se llaman los lacayitos, güey? Los duendecitos, güey. Duendes. En ciertas regiones de Alemania, Austria, Italia, Suecia, Finlandia, Lituania y Polonia se han detectado niveles de varios miles de becquerelios por kilogramo de cesio-137 en animales de caza, incluyendo jabalís y ciervos. Así como setas, para los que no estén así medio latinizados o españolizados, hongos. Setas silvestres, hongos silvestres, frutas del bosque, peces carnívoros lacustres. O sea, hay peces radioactivos. Oh, básicamente, güey. Todo un ambiente. El problema es que peces radioactivos, ¿por qué? Agua radioactiva. Chale, en Alemania se han detectado niveles de hasta 40.000 becquereles por kilogramo en carne de jabalí. El nivel medio es de 6.800 becquerelios por kilogramo. O sea, tiene que haber 6.000. Y encuentran hasta 40.000. La Comisión Europea ha afirmado que las restricciones de ciertos alimentos en algunos Estados miembros deberán mantenerse durante muchos años aún. Bueno, ya me lo vi. Es que hay un momento en que vamos a hacer un corte. En Gran Bretaña, siempre batallé con ese país, con ese nombre de ese país. De acuerdo con la Ley de Protección de la Comida y el Ambiente de 1985,
que se han usado órdenes de emergencia desde el 86. O sea, hicieron la comisión, la hicieron en el 85 y la empezaron a aplicar con órdenes de emergencia desde el 86. Para imponer restricciones en el transporte de venta de ganado ovino que supere los 100 becquerelios por kilogramo. Este límite de seguridad se introdujo en el 86, siendo las orientaciones del grupo de expertos del artículo 31 de la Comisión Europea. El área cubierta por estas restricciones cubría 1986, en 1886, casi 9.000 granjas y más de 4 millones de cabezas de ganado ovino. En Noruega, los Sami resultaron afectados por comida contaminada y se vieron obligados a cambiar su dieta para minimizar la ingesta de elementos radioactivos. O sea, tuvieron que cambiar toda su alimentación para irradiarse menos. Sus renos fueron contaminados al comer líquenes, que extraen partículas radiactivas de la atmósfera junto a otros nutrientes. Los líquenes son como frutitas o nuecesitas, pero pues absorben toda la radiación. Y pues los renos se comen eso y pues, se irradian. Yeah. Después del desastre, un área de 4 kilómetros cuadrados de pinos en las cercanías del reactor adquirieron un color marrón dorado y murieron. O sea, todos los pinos en esa zona se pusieron color marrón dorado y se murieron, adquiriendo el nombre de el bosque rojo. Muy imaginativos. En un radio de unos 20 o 30 kilómetros alrededor del reactor se produjo un aumento de la mortalidad de plantas y animales, así como la pérdida de su pérdida de la capacidad reproductiva. O sea, las plantas y los animales se murieron y empezaron a dejar de reproducirse. En años posteriores al desastre, en la zona de exclusión abandonada por el ser humano ha florecido la vida salvaje. Bielorrusia ya lo declaró una zona de reserva natural. Y en Ucrania existe una propuesta similar, que no he checado si ya está o no. Varias especies de animales salvajes y aves que no se habían visto en la zona antes del desastre se encuentran ahora en abundancia debido a la ausencia de seres humanos en el área. O sea, en un principio todo el mundo se murió, literalmente, y ahorita ya empieza a haber coyotitos, aves, y ya empiezan a salir plantas, todo, güey. Pero más que nada porque el ser humano ya no está ahí. Y pues hasta cierto punto es como que lo que también hablábamos el otro día, de que la vida en el planeta Tierra, la vida es muy resistente. Los organismos tratan de mantenerse vivos así, es como que son animales radioactivos, güey, toleran la radiación, güey, o sea. Es que cuando me lo dices así radioactivo, güey, me imagino esta suposición, que brilla en la oscuridad, güey. No, me imagino esta suposición, güey, imagínate. No sé, güey, vamos a ponerle números a las cosas, ¿no? Te comes una nuez que tiene, no sé, 5 algo de... Ponle, inserta meme radioactivo aquí de cuánto es, lo que sea. Se lo come, güey, y ahora el animal es radioactivo, güey. Pero esa radiación varía en función de lo que sigue comiendo. O sea, hay un punto en el cual este animal pueda comer tanta radiación que empiece a obtener, digamos que, una muerte celular. Sí. Oh, ya. Pero no es así en algunas. Ya. Y no tanto que se los coma, güey. Ajá. Simplemente con estar cerca. Sí. Ajá. Si llega a absorber la dosis letal, se muere, güey. Ya. Ok, easy, güey. Se estima que la mayoría de las muertes prematuras causadas por el accidente de Chernobyl son el resultado de cáncer u otras enfermedades inducidas por la radiación durante varias décadas después del evento. Una gran población, algunos estudios consideran que la población completa de Europa, fueron sometidas a dosis de radiación relativamente bajas, incrementando el riesgo de cáncer en toda la población. O sea, literalmente dicen que toda Europa fue irradiada. Y todos estuvieron expuestos a dosis bajas, pero considerables para el aumento de la posibilidad de cáncer. Chale. Es imposible atribuir muertes concretas al accidente, y muchas estimaciones indican que la cantidad de muertes adicionales será demasiado pequeña para ser estadísticamente detectable. O sea, dicen que pues, si se mueren chingo de personas,
pero la población son 7 millones de habitantes, como que, pues nada, se murió una. Es por eso hay mucho, por ejemplo, los que, el pinche, lo que dijo Thanos, güey, que se muere la mitad para salvar la otra mitad, güey. Muérete tú, ¿no? Tú eres parte de esa mitad, muerte, ¿no? Tranquilo. Además, las interpretaciones del estado de salud actual de la población expuesta son variables, por lo que los cálculos de las víctimas se basan siempre en modelos numéricos sobre los efectos de la radiación en la salud. Por otra parte, los efectos de la radiación en la salud humana aún no se conocen bien. Irónicamente, no conocemos bien los efectos de la radiación, por lo que ningún modelo usado es completamente fiable. Algunos autores, afirmando incluso varios autores, que el efecto de la hormesis evidenciada en la acción de otros elementos tóxicos también debería aplicarse a las radiaciones. En toxicología, la hormesis, del griego estimular, es un fenómeno de respuesta a dosis caracterizadas por una estimulación en dosis bajas y una inhibición en dosis altas, que resulta en una curva de respuestas a nueva dosis de forma de una J o una U invertida. O sea, un contaminante o toxina provocan el efecto de hormesis. Tiene pues a bajas dosis el efecto contrario que tiene en dosis más elevadas. O sea, básicamente me estás diciendo que el veneno en pequeñas dosis. En pequeñas dosis no es tan malo, güey. Es bueno. Por eso, o sea, no es tan malo. Yo lo manejo como no tan malo, güey, porque digo, decir sí, que es bueno, güey. Yo también, pero hipotéticamente, el veneno en dosis muy bajas es beneficioso. En dosis altas, tomate, porque es veneno. O sea, eso se me hace muy pillado por los que he visto. Se me hace muy raro, güey, No. Se me hace muy raro, sinceramente. Me recuerda mucho a los brebajes que se hacen, güey, con venenos de alacrán o de... Me recuerda mucho a la homeopatía, güey. Sí, la neta, güey, al chile sí, güey. Me recuerda mucho a eso, güey. Sí. Como que... No, da miedo esta madre. Ahí me espantó más esa señora porque me recomendó que era jabón de esperma de víbora de cascabel. Esas madres tienen esperma, güey. Sin buen pedo. Obviamente, güey, pues no. Reproducción sexual, güey. O sea, sí, güey, pero no mames, güey. ¿Cómo chingados va a hacer eso esa persona para sacarle la...? Pero ¿qué te iba a decir? Es muy específico el trabajo, güey. Sí, güey, es como que, ¿qué pedo, güey, no? ¿Qué trabajas? Está raro, vato. Bueno. Está muy raro. Dados estos factores, los diferentes estudios sobre los efectos de Chernobyl en la salud han arrojado conclusiones muy diversas y están sujetos a la controversia política y científica. En pocas palabras puedes decir la postura de, ¿sabes qué? Chernobyl va a matar al mundo. Que es lo que muchos dicen. O está matando al mundo, por eso se conoce como la noche del fin del mundo. Otros dicen, no, ya pasó, y de hecho nos está haciendo mejor. Mira los tomates, hasta brillan los desgraciados. A la vez. Mira, lo visto. Tiene un perro con 2 cabezas, güey. Es un carcelero. El accidente de Chernobyl. Como un asesino silencioso, güey. Es que también no podemos decir que si es un asesino silencioso o no. Porque no hay forma estadística de calcular de verdad. No, pero no me refiero al accidente, sino que a la radiación, güey. O sea, al hecho de... Porque digo, puedes estar en una cosa con radiación, güey, o puedes tener una cosa con radiación, güey, y lentamente ir muriendo por eso, güey, o por envenenamiento. Ya está perro el pedo, ¿no? No es spoiler, güey. Chale. Es la segunda parte del episodio. El accidente de Chernobyl causó algunas decenas de muertos inmediatos debido al envenenamiento por radiación. Además de ello, se prevén miles de muertes prematuras en las décadas futuras. Aunque también esto está expuesto a debate científico. De todos modos, en general no es posible probar el origen del cáncer, de la causa de muerte de una persona, y es muy difícil estimar las muertes a largo plazo debido a Chernobyl. Sin embargo, para entender la magnitud del accidente, sí es posible comparar los efectos con que ha producido o que han producido. Es comparar los efectos que se han producido con otros desastres. O sea, como un top 10 de los que ha avientado los peores desastres. Eso es es comparable con otras catástrofes, güey.
Y de hecho, científicamente se compara con el fallo de la presa Banqiao en Henan, China, en el 1975, que causó al menos la muerte de 26,000 personas debido a la inundación, y otras 145,000 murieron debido a las epidemias y las hambrunas subsiguientes. Ya. Como no había agua, no había riego. Ajá. El desastre de Bhopal, en India, en 1984, del cual la BBC informó que había causado la muerte de 3,000 personas inicialmente, y al menos otras 15,000 murieron por enfermedades subsiguientes. La Gran Niebla de Londres, que suena a algo como que haríamos en un episodio, de 1952, donde servicios médicos compilaron estadísticas encontrando que la niebla había matado a 4,000 personas inicialmente, y en los meses que siguieron murieron otras 8,000. El desastre de suena súper... Suena muy rarísimo, güey. No, iba a decir que apenas por caso. O sea, por caso es que no es comparable ciertos problemas, güey. Pero Sí, digo, obviamente, me refiero a que creo que está mal, güey, la manera en la que le comparan, güey. Sí, por eso, güey, pero creo que lo hacen, creo que está mal de alguna manera, güey. No por moralmente correcto, sino por hechos, güey. Por cómo fue, sí, güey, porque cada caso fue totalmente distinto. No es que haya sido un Chernobyl en China o un Chernobyl en otros lados, güey. Porque, por ejemplo, unas cosas fueron naturales, Sí. otras sí. Es un debate bien cabrón. Sí, la neta sí. Pero aquí nada, vamos a exponer datos, ¿no? Va. Tampoco quiero sacar con el dedo señalador a decir así. Eso es la segunda parte del podcast. El desastre de MV Doña Paz en Filipinas en 1987. Este incendio, producto de productos de petróleo, mató a más de 4,000 personas. La inundación de Jonestown en Pensilvania, Estados Unidos, en 1889, con 2,209 muertos. El incendio de la iglesia de la Compañía en Santiago de Chile en 1863, que se estiman entre 2,000 y 3,000 muertos. Y las explosiones de San Juanico de 1984 en Ciudad de México, con 600 muertos. Y es hora de pasar a la parte que ni yo sé cómo, pero vamos a gritar ¡Viva México, cabrones! Bueno, acabamos de terminar esta que es la primera parte, que es, ¿cómo le puse? ¿La noche del fin del mundo? Es episodio 41.0 más 3. Esta es la parte 41.0, la noche del fin del mundo. Nos vemos la siguiente semana. No cortes. Sí. Áspera ad inferni. Eso es voluntad. Esa es la totalidad de la ley. Bye.